Hasta en la sopa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos un día más a Hasta en la Sopa. Soy como siempre Carolina y están conmigo Miriam y Andrea. Y hoy contamos con la participación de Médicos Sin Fronteras, lo que nos hace especial ilusión. Pero antes de presentaros a la invitada de hoy, queríamos hacer una breve introducción de esta ONG. Bueno, Médicos Sin Fronteras surge el 22 de diciembre de 1971, de la mano de un puñado de médicos y periodistas frustrados, porque el mandato de la organización en la que trabajaban les impedía prestar testimonio sobre el genocidio de la etnia Ipo en Biafra, Nigeria. Como se encontraban en plena Guerra Fría, defendieron una acción médica independiente de intereses geopolíticos, que acudiese donde las poblaciones víctimas de situaciones de emergencia lo requisiesen para prestar asistencia médica urgente y testimonio. Después de 50 años de su nacimiento, su asistencia es vital en países como Siria, Yemen o Afganistán, y aunque los conflictos a los que hacen frente han cambiado, los retos humanitarios han aumentado. Y en todas estas situaciones la alimentación cuenta un papel fundamental y a menudo pasa desapercibida. Y es por esto por lo que hoy contamos con Muskilda Zancada, que es licenciada en Derecho y que ha sido abogada de Médicos Sin Fronteras y otras ONGs. Ha sido jefa de misión en Siria y Turquía, coordinadora de proyectos en países como Nigeria, Haití o Kenia, y en 2020 formó parte del equipo de la intervención de emergencia COVID-19 como coordinadora adjunta del Proyecto Madrid y en la actualidad es delegada de Médicos Sin Fronteras en Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla-León. Estoy segura de que nos dejamos muchísimo en el tintero, así que me gustaría saber cómo te describes tú. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la oportunidad y buenos días, tardes, noches a todos. Me hace mucha ilusión participar en vuestro programa y, bueno, estoy segura que vamos a hablar y a tratar muchos temas que va a interesar a todo el mundo que nos está escuchando. Yo creo que me habéis descrito muy bien, o sea, fuera de la trayectoria que tengo en Médicos Sin Fronteras, sí que es verdad que, bueno, soy una persona a la que cautivó la acción médico-humanitaria de esta organización hace muchos años y por lo que me he tirado, pues eso, más de o casi 10 años trabajando en el terreno, como bien habéis explicado, y a día de hoy estoy trabajando en la delegación y aquí basada en Madrid, ¿no? Lo que late o lo que sigue estando muy presente es, por mi parte, es un compromiso, es una solidaridad, que es la misma que tenemos todos mis compañeros, todas mis compañeras que están trabajando o en primera línea o en oficinas, sedes y demás, a los que aprovecho para mandar un saludo muy afectuoso, pero también todas las personas que nos apoyan, ¿no? Todos los socios, todos los donantes que hacen posible pues, lo que llamamos una cadena de humanidad, de la que yo me siento muy, muy orgullosa de formar. Antes de nada, decir a los oyentes que la información la hemos sacado de la web de Médicos Sin Fronteras y que les vamos a dejar el enlace en las notas del capítulo. Y bueno, ahora me gustaría hacer una pregunta, y es que, ¿qué ha supuesto estos años de acción médico-humanitaria en cuanto a logros y cambios en los retos? Pues mira, voy a empezar por los cambios y los desafíos, porque sí que es verdad que desde que nació la organización hace 50 años, como muy bien habéis explicado, la situación ha cambiado, ¿no? Los contextos han evolucionado, a día de hoy pues existe la globalización, ha habido una revolución tecnológica, está todo el tema de movimientos de población, migraciones. Nosotros, Médicos Sin Fronteras, al final nos hemos ido adaptando y seguimos adaptándonos, aunque es uno de nuestros mayores desafíos, a estas realidades, ¿no? O sea, cuando nacimos el mundo era bipolar, vivíamos en una guerra fría, hoy el mundo es multipolar, ¿no? Y entonces hay muchas agendas, hay muchos intereses políticos, lo cual hace más complicado hacer llegar la ayuda médico-humanitaria, ¿no? Desde nuestra parte. Pero sí que es verdad que la receta y la esencia es la misma, ¿no? O sea, nuestro mensaje y nuestro acto es bastante sencillo, es ayudar a personas que están en estado crítico, con un compromiso con víctimas y en contextos muy complejos, ¿no? de catástrofes y crisis humanitarias. Y vinculado a esto, pues en cuanto a logros, la verdad es que el mayor logro es cada vida salvada, cada sutura que ponemos, cada parto que atendemos, la capacidad de responder a epidemias, responder a catástrofes naturales en 72 horas rápidamente, o sea, cómo hemos desarrollado mecanismos que permiten que lleguemos muy rápido a atender a las personas cuando más lo necesitan y que están en unas situaciones de gran necesidad. Y, bueno,
el ser capaces de ser también en muchas ocasiones los primeros en llegar, ¿no? a ciertas zonas, a ciertos países, como puede ser el caso de Siria, el caso de Mozambique, ¿no? Esto, así muy resumidamente, sería lo que yo mencionaría como desafíos y también como logros. Vale, y ahora un poquito así parecido al tema es ¿qué acciones estáis llevando a cabo para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y concretamente el de hambre cero de la Agenda 2030? Bueno, nosotros, el Mandato de Médicos Sin Fronteras, nosotros trabajamos en acción humanitaria, ¿no? Entonces, al final, somos una organización que asiste a personas que están amenazadas por conflictos armados, por epidemias, por enfermedades olvidadas, desastres naturales o que están excluidos de la asistencia médica. El enfoque es, insisto, en acción humanitaria, lo cual nos saca en cierta medida de la Agenda 2030 y de los ODS. Es decir, nosotros en Médicos Sin Fronteras no tenemos un enfoque conceptualizado de los ODS, pero sí que es verdad que muchas de las acciones que llevamos a cabo en el terreno favorecen y contribuyen a las metas de los ODS, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con el ODS 3 en salud, pero también el ODS 2, hambre cero, que ahora desarrollaré un poquito más, pero también en el 6, en agua y saneamiento, ¿no? Ya vinculándolo al ODS 2, a hambre cero, pues apoyar a las personas que están en una situación de vulnerabilidad nutricional es un pilar esencial en todas las intervenciones de Médicos Sin Fronteras, ¿no? O sea, la lucha contra la desnutrición y sobre todo la desnutrición infantil es un vector transversal en muchos de los proyectos en los que trabajamos y algo que estamos haciendo desde hace muchísimos años, desde el inicio del nacimiento de la organización en países como pues eso, Níger, Nigeria, Somalia, Sudán, Angola, Uganda, Yemen. Pues muchísimas gracias, la verdad. Nosotras nos centramos más en el ODS 2, pero sí que es verdad que lo que has nombrado del ODS 6, de agua y saneamiento, lo mencionaremos más tarde porque también es una parte de la alimentación y nos parece muy interesante. Pero concretamente, y hablando de hambre, nos gustaría saber la actuación de Médicos Sin Fronteras con personas malnutridas. Sabemos que se utilizan las fórmulas F75 y F100 y que se están cambiando hacia barritas y snacks para no tener problemas si el agua no es potable o tiene algún tipo de problema. Y qué tipo de alimentos, también queríamos saber qué tipo de alimentos o en qué forma se les suministra a las personas adultas. Vale, bueno, pues a ver, primero os voy a hacer una pequeña introducción, ¿no? Porque, bueno, como os comentaba, ¿no? Las intervenciones en emergencias nutricionales es algo que es una constante a lo largo de la historia de Médicos Sin Fronteras y que hoy sigue estando, es parte de nuestro día a día, ¿no? O sea, solo por poneros un ejemplo, en 2020 tratamos a casi 30.000 niños con desnutrición grave, ¿no? Sin embargo, es insuficiente, ya porque las necesidades siguen aumentando. Como os decía antes, los contextos donde trabajamos son cada vez más complejos y a día de hoy la situación es muy alarmante, ¿no? Y no quiero dejar de mencionarlo en países como Afganistán, en Yemen, es muy complicado. O sea que nosotros contribuimos, pero sigue habiendo mucho por hacer. Y porque es muy complicado, perdón por molestarte, pero me parece muy interesante. O sea, ¿por qué es complicado? O sea, es complicado el seguimiento de la nutrición de estos niños, ¿no? Porque supongo que no les puedes dar un día y ya está, que tiene que ser continuado. Claro, o sea, al final, pensad que en general, ¿no? En países de renta media y baja, muchas familias tienen muchas necesidades para proveer de los alimentos que aseguran una buena nutrición a sus hijos, a sus hijas, y que estos alimentos, como sabéis, en la primera infancia son esenciales, ¿no? Son muy importantes, hasta 6 meses, 2 años, pero incluso hasta 5 años. Claro, cuando tú a esto le añades una catástrofe natural o le añades un conflicto, lo que sucede es que estos alimentos, como pueden ser leche, huevos, carne, pescado, desaparecen. O sea, es que no hay, no existen. Eso por un lado, por este deterioro repentino que sufre el país, ¿no? Pero no solo eso, o sea, es que está esta parte y luego está la parte de el hecho de tener que desplazarse o no, ya sea por una catástrofe natural, inundaciones, sequías o pues, un terremoto, como por un conflicto armado, ¿no? En los que tú tienes que coger a tu familia y tienes que salir corriendo y tienes que llegar a un sitio que a lo mejor no esté ni todavía habilitado o preparado
y te conviertes en desplazado interno o en refugiado. Entonces, hay una parte también de acceso y de inseguridad que es lo que lo hace tan difícil, ¿no? Porque cuando una persona o cuando un niño o una niña tiene desnutrición, necesita un tratamiento, evidentemente, y necesita también un seguimiento médico, pero cuando no tienes acceso porque te has desplazado o porque la estructura de salud está inservible, pues lo hace muy complicado, ¿no? Entonces, ese seguimiento, como bien decías, de continuidad, es algo que cada vez vemos que es más y más complicado en los países donde trabajamos, pero también causado porque las condiciones de vida de estas familias, personas, se vuelven cada vez más difíciles, ¿no? Entonces están muy limitados para poder proveer de. Vale, perdón, que te había muchas gracias por la respuesta, que te había interrumpido con lo de las fórmulas y los snacks. Esa era la pregunta, lo siento. Vale, no hay ningún problema. Vale, el tratamiento que se utiliza para tratar la desnutrición, que hay varios tipos, como bien conoceréis, pero básicamente yo voy a hablaros de dos. Está el que es más conocido, que son las fórmulas terapéuticas F100 y F75, y luego está, que luego lo desarrollaré, uno que ha sido revolucionario, que se viene utilizando y se utiliza muchísimo, que es el alimento listo para utilizar, el RUT, por sus siglas en inglés, ¿no? El plan PINAC, que conocemos también quienes trabajamos en esto. Empezando por el primero, a día de hoy son fórmulas terapéuticas, lácteos, leches en polvo, que están diseñadas para tratar a pacientes que tienen desnutrición aguda severa y, en este caso, a día de hoy, también aquellos que tienen complicaciones médicas, ¿no? ¿Qué pasa? Que necesitan ser administrados, mezclados con agua potable y también en unas condiciones higiénicas determinadas, ¿vale? Para asegurar que funcionen. Y, por otro lado, también tenemos que pensar que hay pacientes, hay niños, hay niñas, que yo he visto también en mis años en el terreno, que cuando están tan malitos, cuando están desnutridos severos, no tienen capacidad de ingerir alimentos, ¿no? Entonces, también está esta otra parte, que es una de las complicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que a día de hoy, estas leches terapéuticas son las que utilizamos en los centros de nutrición terapéuticas hospitalarios intensivos, porque, pues los administramos y los podemos tratar, los podemos preparar debidamente, ¿no? ¿Qué pasó? Que esto, históricamente causaba, como bien estáis viendo, una serie de limitaciones y de complicaciones, ¿no? Para hacer llegar a todo el mundo y a todo este tratamiento por las condiciones que requiere, ¿no? El administrarlo propiamente, por lo que a finales de los años 90 se inventó un tratamiento que lo creó un francés, un nutricionista francés se llama André Briel, que él lo que crea es una pasta que se llama Plan Pinac, que tiene la mantequilla de cacahuete, aceite vegetal, leche en polvo, vitaminas y minerales esenciales. Un paquete te provee de 500 kilocalorías. ¿Qué es lo revolucionario de esto? Que se administra y se guarda en paquetitos que se puede administrar por una persona, aunque no sea sanitario o sanitaria, es decir, las mamás lo pueden administrar a los niños o uno mismo se lo puede tomar, lo abres y te lo tomas. Entonces, es muy sencillo su uso y además es muy fácil conservarlo. No te requiere unas condiciones específicas y transportarlo también es muy sencillo y además no requiere ni cadena de frío, ni mucho espacio de almacenamiento, ni refrigeración, ¿no? Entonces, esto la verdad es que ha sido revolucionario y a día de hoy se utiliza de una manera, muy habitual para tratar la desnutrición moderada, que no tienen complicaciones, e incluso para los tratamientos ambulatorios, ¿no? Lo cual, hablando de los retos y las complejidades, os podéis imaginar cómo se ha reducido muchísimo, ¿no? El acceso o la falta de acceso que tienen estas poblaciones, estas personas, catástrofes naturales, conflictos armados, etcétera, pues a día de hoy tú tienes la capacidad de proveer el número de saquitos que necesitan, se van a su casa, lo administran y solo tienen que venir de manera puntual a seguirles controlando el peso y la talla, ¿no? Para ir viendo si va mejorando su estado nutricional, ¿no? Entonces, esto está siendo revolucionario. En Médicos Sin Fronteras lo tratamos en nuestros centros de nutrición suplementaria
y también utilizamos a veces distribuciones preventivas cuando estamos preocupados por el estado nutricional de la población. La verdad es que es súper interesante. Distribución preventiva es lo que has mencionado de que vosotros se lo dais a las madres para que se lo administren durante un tiempo, ¿no? No, eso sería tratamiento ambulatorio. Tratamiento ambulatorio significa que los niños, los peques, vienen al centro de tratamiento de nutrición suplementaria y según su peso, talla y la dosis que necesiten y la facilidad o la pauta o cuándo van a poder volver, pues tú le das el número de saquitos de Plan Pinat y ellos pueden, la mamá puede administrárselo al niño o a la niña que esté afectado por desnutrición aguda moderada. Y entonces esto es, pues por eso se llama ambulatorio. Tienen que seguir viniendo, claro, a hacerse sus controles médicos porque no deja de ser un tratamiento, ¿no? Y luego, por otro lado, las distribuciones preventivas son las que hacemos pues para prevenir. Cuando creemos, anticipamos que una cierta población está en un estado de vulnerabilidad o que ha pasado algo por lo que no van a tener acceso a alimentos y esto puede afectar el estado nutricional sobre todo de los más pequeños, que al final son los más vulnerables, pues se distribuye preventivamente barritas energéticas y así se les hace, se les complementa, ¿no? Y se les ayuda un poco durante el tiempo. Pero igual que se hacen distribuciones pues, de artículos de primera necesidad, ¿no? O sea, forma parte como de prevención, ¿no? De la parte de prevención. Pues mira, justo la siguiente pregunta trata sobre lo que habéis dicho antes del ODS 6, agua y saneamiento. ¿Qué importancia tiene hacer llegar agua potable a los países en desarrollo? Bueno, voy a empezar por compartir dos datos que a mí me parece que marcan mucho y que explican muy bien por qué es tan importante la provisión de agua potable, ¿no? Y bueno, por un lado, el tiempo promedio de supervivencia sin agua del ser humano se estima en de 3 a 5 días. Eso por un lado. A partir de ahí, lo más probable, aunque hay gente que puede aguantar más, pero lo más probable es que fallezcas, ¿no? Eso por un lado. Pero luego, más de 800.000 personas mueren al año por enfermedades diarreicas, que están provocadas por condiciones insalubres de agua, de higiene o de saneamiento, ¿no? Y bueno, entonces si pones las dos cosas conjuntas y piensas en poblaciones que están en una situación de vulnerabilidad extrema, pues es evidente que la provisión de agua y también de condiciones de agua y saneamiento mínimas pues son fundamentales, ¿no? O sea, aparte de que es una cuestión de dignidad, son fundamentales para, prevenir, y ya lo vinculo al trabajo de Médicos Sin Fronteras, prevenir enfermedades, ¿no? De hecho, las intervenciones en agua y saneamiento son parte integral de la acción médica que desarrollamos Médicos Sin Fronteras porque, como se explicaba, reducen la morbilidad y la mortalidad y también son cruciales cuando hay un deterioro rápido de las condiciones de vida, ¿no? Y aquí me refiero al agua potable, ¿no? Estos 3 a 5 días, si no puedes ingerir agua, pues es evidente que tu estado físico va a estar muy deteriorado, ¿no? Y eso te puede poner en una situación muy difícil. De hecho, el acceso a agua potable y al saneamiento previene muchas patologías. Y no solamente la diarrea, pero también la malaria, la desnutrición, están directamente asociadas al agua, ¿no? Porque están vinculadas a los hábitos de higiene y también a una correcta gestión de residuos, que son todos los distintos componentes, digamos, que se trabajan en intervenciones de agua y saneamiento. Al final son dos áreas fundamentales, ¿no? O sea, un poco por resumir. Por un lado, asegurar que hay suficiente disponibilidad de agua potable y, por otro lado, eliminar lo que pueda propagar enfermedades, ¿no? Vectores, reservorios, más de transmisión. Rehabilitación y construcción de letrinas, sistemas de gestión de residuos, distribución de artículos de primera necesidad, como pueden ser, pues yo qué sé, lo que en inglés llaman las botellitas y rican para que se puedan utilizar el agua, tratar el agua de una manera mínima de higiene, distribuir jabón también. Y bueno, os pongo un ejemplo, o sea, simplemente en Haití, que recordaréis, en el año 2010, en Haití hubo un terremoto gravísimo y meses después hubo un brote de cólera, bueno, una epidemia de cólera básicamente. Nosotros llegamos a distribuir 300.000 litros diarios de agua a 15.000 habitantes en uno de los barrios
chabolistas que se llama Sit Soleil, que está cerca de Puerto Príncipe, de la capital, ¿no? Y de esta manera estuvimos contribuyendo, y bueno, como sabéis, el cólera se propaga y rápidamente, pues estuvimos contribuyendo, ¿no? E impactamos mucho en el tratamiento y en la respuesta, ¿no? a esta emergencia. ¿Crees que las respuestas a estas emergencias, por ejemplo, con lo del tratamiento del agua o el jabón, es suficiente? O sea, porque vosotros podéis ayudar a un pueblo, pero claro, obviamente vuestro poder no es ilimitado. Pero ¿creéis que, aparte de vosotros, desde el gobierno o instituciones más altas dan suficiente apoyo pues de agua, de alimentos, o que se necesita muchísimo más de gente que trabaje como vosotros? Bueno, a ver, yo creo que cuanto más fuerzas se aúnen, mejor va a ser la respuesta. O sea que, por supuesto, sí, es evidente que sí. Y desde luego, desde Médicos Sin Fronteras, lo que vemos, y es una de las preocupaciones que tenemos, es que hay países, hay zonas que nosotros llamamos crisis olvidadas, que están muy desatendidas y muy relegadas de la actualidad. Estoy hablando de lugares que yo conozco bien, además, como República Democrática del Congo, República Centroafricana, mismo Siria, que lleva más de 10 años en guerra y todavía no se sale, ¿no? de ello. Claro, por un lado, la atención mediática es baja, los recursos también son limitados, o sea, que igual que nos pasa a nosotros a Médicos Sin Fronteras, pero sí que es verdad que hay momentos en los que nosotros hemos echado de menos que hubiera más presencia y más atención de otras organizaciones, pues eso, de respuesta, en nuestro caso, de respuesta a emergencias. Pues nosotros cuando vamos es cuando la situación está en un estado de crisis, ¿no? Las poblaciones están en una situación de extrema vulnerabilidad. Y, bueno, el Estado no está siendo capaz de proveer y de responder como requiera. El sistema de salud está gravemente afectado y, bueno, pues entonces no está habiendo un acceso a la salud que está causando, bueno, pues un exceso de morbilidad, un exceso de mortalidad, y nosotros por eso respondemos. Pero es el caso de Médicos Sin Fronteras. Hay muchas otras organizaciones, cada una tiene su mandato, y en la medida y en la capacidad que cada uno tenemos, todas estamos presentes y respondemos pues de la mejor manera posible, ¿no? Al final, para ayudar a las víctimas a que recuperen y a que se pongan de pie, ¿no? Cuando les han sufrido una situación catastrófica. Cosa diferente es la ayuda al desarrollo. La acción humanitaria trabaja directamente con las personas víctimas con las poblaciones. Sin embargo, la ayuda al desarrollo sí que trabaja más con el propio Estado, ¿no? En ese, pues eso, ir mejorando día a día, son proyectos más a largo plazo. Vale. Muchas gracias. Vale, y de esto ya hemos hablado un poco, pero así nos haces un pequeño resumen de el impacto de las catástrofes naturales y conflictos armados en la alimentación. Pues, bueno, os lo he comentado y puedo incidir un poquito más, ¿no? Al final, cuando hay una catástrofe natural o cuando hay un conflicto armado, quienes más afectados se ven son la población civil. Y la población civil, estamos hablando de, pues eso, familias, niños, niñas, pero también personas que potencialmente tienen una vulnerabilidad mayor y que pueden verse más afectadas por un estado nutricional peor que les lleve hasta a ser desnutridos, ¿no? Como pueden ser, bueno, adolescentes, mujeres lactantes, embarazadas, personas mayores, también personas con enfermedades crónicas. Entonces, ¿qué pasa? Que frente a un evento súbito y tan grave y que te afecta tanto como es, pues eso, una emergencia, un conflicto o una catástrofe natural, la provisión de alimentos, que al final es lo que incide directamente en la desnutrición, pues se ve también totalmente pues afectada, impactada, ¿no? Y entonces, si tú no puedes proveer de un día para el otro, no puedes proveer de alimentos o tú mismo no puedes proveer de alimentos, pues es evidente que enseguida, si tu cuerpo no lo recibe estos nutrientes, pues te vas a ver afectado. Y nuevamente, como os he dicho antes, ¿no? Los más afectados al final son pues son los niños, son los más pequeños. O sea, es verdad que la carencia de nutrientes nos hace a todos que el cuerpo no pueda reaccionar a infecciones,
pero porque bueno, las defensas se debilitan y al final esto perdurando pues aumenta el riesgo, ¿no? Pero también el riesgo de morir de otras enfermedades a las que los niños son más vulnerables, ¿no? Como puede ser malaria, neumonía, diarrea, sarampión o sida, ¿no? De hecho, estas 5 enfermedades que acabo de mencionar son responsables de la mitad de las 10 millones de muertes en menores de 5 años anualmente, ¿no? Y entonces, y esto te hace ver. Entonces, nuevamente, si hay un hecho causante de un empeoramiento drástico, ¿no? de la situación y de las condiciones de vida y del acceso a alimentos, pues eso va a incidir, como puede ser una catástrofe natural o un conflicto armado, esto puede incidir directamente en el estado nutricional de las personas, ¿no? que se ven afectadas por ello. Muchas gracias por esto. La verdad es que sí que nos lo habías contado, pero creo que es importante incidir sobre estas cosas porque no somos plenamente conscientes de ello si los medios no inciden y, como has comentado antes, no siempre están incidiendo en ciertos países porque al final, pues bueno, si por ejemplo la guerra en Siria lleva 10 años, claro, los medios no van a estar 10 años y a veces se nos olvida y ya pues sí, creemos que no tiene importancia porque no nos acordamos. Entonces, que nos lo repitas creo que es importante. Y yo quería también, respecto a lo que hemos leído al principio, que es un documento pues que, como ha dicho Andrea, pondremos en las notas, James Orbisky resumió la esencia del testimonio de Médicos Sin Fronteras durante el discurso de aceptación del Nobel en el 99 y decía que no estamos seguros de que la palabra siempre salve vidas, pero sí sabemos con certeza que el silencio mata. Me parece un gran resumen y me gustaría que explicases a qué se refería y si sigue esto ocurriendo y crees que todavía tiene sentido estas frases. Bueno, pues esa frase que es verdad que fue muy célebre, nos acompañó desde entonces y nos sigue acompañando, sigue siendo totalmente válida, ¿no? Al final, el Nobel el Premio Nobel de la Paz fue un reconocimiento al compromiso que Médicos Sin Fronteras siempre ha tenido desde sus inicios y motivo por el que nace, de hecho, un compromiso con las víctimas de las peores crisis humanitarias, ¿no? Con ese elemento diferencial de denuncia que acompaña a la acción médica humanitaria que nosotros realizamos. Entonces, desde entonces son innumerables, incontables las ocasiones en las que nosotros hemos alzado la voz para denunciar la situación en la que están las personas con las que estamos trabajando, siempre del lado de las personas y queriendo visibilizar, intentando en la medida de lo posible cambiar la situación para que mejore la vida de estas personas, pero con ese elemento de testimonio, ¿no? Lo que estamos viendo en el terreno que legitima también el alzar la voz, ¿no? Son muchos los momentos y de hecho el mismo James Orbisky en el 99 en la ceremonia en la que recibimos el Nobel, él mismo aprovechó el discurso de aceptación para ya denunciar bombardeos indiscriminados que se estaban sucediendo a diario por parte del ejército ruso desde hacía 3 meses en Chechenia, ¿no? En Grozny. Y ese fue uno de los primeros hitos, pero tengo muchos ejemplos, ¿no? O sea, no ya... pues por ejemplo, os pongo otro ejemplo. En el genocidio de Ruanda en el año 94, 250 compañeros de Médicos Sin Fronteras murieron en esa situación. Eran circunstancias extremas en las que nosotros, organizaciones humanitarias, no podíamos proteger a la población, ¿no? Médicos Sin Fronteras alzamos la voz para decir no se detiene un genocidio con médicos y además por primera vez pedimos que hubiera una intervención militar externa para frenar la barbarie que estaba teniendo lugar. Pero vamos, más recientemente, en la historia reciente también hemos seguido y seguimos denunciando en la medida de lo posible cuando lo hemos justificado, o sea, hambrunas, ataques a la misión médica, es otro buen ejemplo, que recientemente también hemos estado queriendo contar y pedir que cambien en ciertos países, en ciertos conflictos, como pueden ser Siria, Yemen o Afganistán. Hemos estado en Naciones Unidas pidiendo que por favor cesen los ataques indiscriminados a estructuras sanitarias y a personal sanitario
bueno, que al final, y esto yo lo he vivido también en primera persona, en un contexto en guerra, el hospital es el último reducto de humanidad, ¿no? Y el personal y la atención médica tienen que estar protegidos porque hasta las leyes, hasta las guerras también tienen leyes, ¿no? Y esto es el derecho internacional humanitario que lo protege, pero no está sucediendo y no sucede con impunidad. Bueno, pues este ha sido otro de los filones en los que hemos estado, pues eso, batallando y denunciando, siempre, como digo, del lado de las víctimas y para alzar la voz para que cambie y mejore sus condiciones de vida, ¿no? En la medida de lo posible. Carol antes ha dicho que no somos plenamente conscientes de la labor, tanto en España como en otros países, que hace Médicos Sin Fronteras. Entonces, pues nos gustaría que contases un poquito por qué crees que pasa esto y que recalcases la importancia que tiene la labor que se hace desde Médicos Sin Fronteras. Bueno, vamos a ver, un poco como os he ido relatando a lo largo de la entrevista, y ahora que hemos cumplido 50 años ha sido un momento de reflexión también interna y los hemos cumplido con mucho estupor, ¿no? Porque vemos que, por un lado, como os he ido contando con varios ejemplos, la acción médico-humanitaria es más necesaria que nunca en muchos lugares del planeta, ¿no? Y cada vez es más difícil acceder a estas personas, lo cual nos pone también en una situación pues eso, de obstáculos añadidos a los que seguimos haciendo frente y hacemos frente cada día. Al final, el trabajo que nosotros realizamos es la base fundamental es la ayuda y la solidaridad, pero es un acto médico y cuando tú te ves afectado por una crisis o una situación extrema de la que sea, tu salud se va a ver afectada también. Y yo esto lo he vivido y os voy a poner un ejemplo pues con niños desnutridos. El impacto que tenemos por estar cerca y al lado de estas personas, llega un niño que está en un estado muy malito, muy grave, que tienes que hospitalizar por desnutrición aguda severa, y según pasan los días vas viendo cómo este niño, y es que tengo a uno de ellos en mente, va mejorando su estado nutricional y va mejorando, es al final dar una oportunidad, ¿no? Y siempre del lado de las poblaciones que no dejan de ser también agentes del cambio, ¿eh? O sea, que es totalmente, no es pasivo, es activo, ¿no? Y en nuestros proyectos más del 80% del personal es personal contratado localmente. Ellos mismos son ejemplos y agentes que nos inspiran, ¿no? Dicho esto, nos gustaría a muchos de los que trabajamos en Médicos Sin Fronteras, a mí la primera, dejar de ser necesarios, poder cerrar las oficinas y ya está, ¿no? Y dedicarnos a otra cosa. Eso significaría que no hay tantas personas, hombres, mujeres, niños, niñas, que están en una situación de vulnerabilidad y afectados y luchando por sobrevivir cada día, cada minuto, ¿no? Y, es también lo que nos anima a seguir batallando, porque somos muy tozudos, y a seguir estando lo más cerca y haciendo lo posible por mejorar sus vidas, ¿no? O sea que en eso no cesamos en nuestro empeño. Sí, el objetivo de salvar vidas es una de las cosas más bonitas que creo que tenemos las personas si somos capaces de llevarla a cabo. Y luego, a veces os habéis encontrado en países que están bajo la premisa de todos son terroristas. ¿En estos casos veis coartada vuestra entrada a esas zonas? Sí, bueno, este es otro de los desafíos que nos inquietan y en los últimos años nos preocupan cada vez más, ¿no? Lo que se viene llamando la criminalización de poblaciones y de la ayuda humanitaria. Y sucede, estoy pensando ahora en lo que se llama el cinturón del Sahel, todo el cinturón de África, desde Níger, Nigeria, Burkina, etcétera, por poner un ejemplo, ¿no? Donde hay grupos armados, terroristas, declarados terroristas, mejor dicho, y que controlan ciertas zonas, ¿no? Entonces, a las poblaciones que están en esas zonas, de facto se les asimila y se les mete en el mismo saco, ¿no? Por lo que se les pone muchos problemas para moverse, para proveerse alimentos y entonces quedan ahí aisladas y en cierta manera se les criminaliza a ellos, ellas, a las poblaciones y también a las ONGs, organizaciones humanitarias como puede ser Médicos Sin Fronteras, que queremos llegar y asistir a estas personas, ¿no? A llevar asistencia médica en nuestro caso. Se nos pone cada vez más trabas y más problemas
y se nos cuestiona también en el trabajo, ¿no? Eso es algo que al inicio, cuando empezamos hace muchos años, no sucedía. Y es verdad que en ese sentido es más difícil la acción médica humanitaria hoy que hace años y nos ponen en situaciones difíciles, ¿no? No hace que renunciemos, porque en esta misma zona que os he contado es donde ahora mismo está la mayor inversión operacional de Médicos Sin Fronteras de España, precisamente porque queremos y porque las personas al final están totalmente atrapadas y todo es un suma y sigue, pero sí que es una situación que nos inquieta y estamos continuamente viendo de qué manera a todos los niveles podemos sobrellevar y mejorar, ¿no? Para garantizar un mayor acceso y un respeto al final a la acción médico humanitaria, ¿no? ¿Y cuál es el papel que toman la ONU y otros organismos internacionales respecto a este problema? O sea, el problema de lo que acabas de comentar, de entrar en ciertas zonas, y a los problemas de, por ejemplo, lo que nos has contado antes de Haití o de las zonas en guerra. O sea, ¿cuál es su función? Perdona, que creo que no he entendido la función de quién, de la ONU. Sí, de la ONU, o sea, de la ONU y otros organismos internacionales respecto a este problema. Vosotros os encargáis de la acción humanitaria, pero la ONU y estos organismos, ¿cómo ayudan o cómo os ayudan? O sí, a lo mejor no tienen ningún papel, pero supongo que sí. No, sí, claro que lo tenemos. La ONU es una estructura, pero igual que la comunidad internacional, organismos internacionales, como puede ser la OMS, cada uno de ellos tiene un mandato, tiene unas funciones y tiene unos equipos que despliegan en el terreno, ¿no? Entonces, como he comentado antes, dentro de las capacidades que tienen, de las limitaciones y recursos, pues contribuyen en la medida de lo posible a mejorar en función del contexto y del país y la dinámica y la casuística particular de cada contexto, a contribuir en la medida de lo posible. Claro, no siempre, como os he dicho antes, o nosotros es verdad que a veces nos hemos resentido, Médicos Sin Fronteras, de no ver la presencia que nos gustaría en el terreno, ¿no? Pero por supuesto es algo que a nosotros nos pone en una situación de nos hemos sentido ante crisis olvidadas y demás, en un estado un poco de soledad o de pensar o denunciar que las poblaciones se ven abandonadas, pero por la misma os digo que con agencias de la ONU, como puede ser NUR, he trabajado codo a codo, mano a mano, en muchas catástrofes y pongo un ejemplo también Haití, puedo hablaros también de la República Democrática del Congo y, bueno, pues al final, como os digo, ¿no? Aunar fuerzas e impactar en la medida de lo posible, ¿no? O sea que es muy difícil generalizar, es más caso por caso, contexto por contexto, equipo por equipo, agencia por agencia, ¿no? Lo que tendríamos que bajar y hacer un análisis un poco más profundo. Y yo desde Médicos Sin Fronteras pues tengo una visión bastante sesgada, ¿no? Bastante parcial. Al final nosotros nos dedicamos a poner vacunas, a salvar vidas y a llevar atención médica. No somos un agente político ni pretendemos serlo. Pero os ayuda a entrar en las zonas, por ejemplo, las que nos has dicho que tienen más conflicto, que tienen, a lo mejor, con lo que habéis comentado, Miriam, de que todos son terroristas, ¿os ayudan a entrar a estas zonas? A ver, en las zonas en las que hay dificultades de acceso e inseguridad, uno de los principios de trabajo de Médicos Sin Fronteras, entre otros principios de la acción humanitaria, como es la imparcialidad, la neutralidad, la independencia, uno de los principios también que trabajamos nosotros de base es la aceptación por parte de las poblaciones y la aceptación por parte de los distintos grupos armados que se encuentren operando en la zona, ya sean estatales o no estatales, ¿no? Esta es la manera de la que nosotros trabajamos para acceder y para negociar el acceso a las poblaciones a las que queremos atender. Y lo hacemos sin llevar protección armada, o sea, no llevamos protección armada en nuestro caso, ¿no? Creemos y confiamos, y así está sucediendo en todos estos años, que con aceptación y negociando y haciendo ver que lo que nosotros nos mueve es asistir y atender a las personas que están atrapadas, ¿no? en la zona por un conflicto o por el motivo que sea, es lo que pues ya justifica, ¿no? O sea, nosotros eso también nos pone en una situación de
de mayor inseguridad, porque al final no tenemos armas, lo que tenemos son, pues eso, vacunas, ¿no? Entonces, en algún momento, sin ser héroes ni pretenderlo, pero en algún momento es verdad que a nuestros equipos nos han puesto en situaciones de inseguridad, pero la manera en la que trabajamos y en la que accedemos principalmente es esta. Luego, como os he dicho, hay casos concretos, puede haber excepciones que en el momento se hayan hecho en ciertos países, en ciertos momentos en el pasado, ¿no? Pero el principio por el que operamos Médicos Sin Fronteras es este. Vale, muchas gracias. Nos llama muchísimo la atención que haya zonas donde exista desnutrición y otras, en cambio, donde esté presente un gran desperdicio alimentario. ¿Cómo se puede explicar esto? Pues mira, me lo pregunto yo muchas veces, porque es verdad que no, es verdad, es que es una cuestión para la que no hay una fácil respuesta y yo me lo pregunto, pero no ya con los alimentos, también ahora con las vacunas de COVID o con acceso al agua potable. Y bueno, pues al final yo creo que esto forma parte a un nivel muy global de un desequilibrio que existe entre unos países y otros, que hace que haya personas que se ven abocadas o que se ven víctimas o se ven atrapadas en conflictos, en zonas, en países que no, bueno, pues eso, los que no tienen capacidad ni recursos para mejorar, sino que viven al día a día, lo que se llama en inglés el hand to mouth, ¿no? O sea, lo que proveo en el día es lo que me como y con lo que me alimento. Y bueno, y luego otras zonas del país, otras zonas del globo en las que hay pues, países de renta media alta, en las que todo lo contrario, ¿no? Y lamentablemente, pues esto genera, la brecha cada vez es mayor, ¿no? Y esto me lleva también a nuevamente decir que es uno de los motivos por los que el trabajo de las organizaciones humanitarias y de Médicos Sin Fronteras es cada vez más importante. Os voy a poner otro ejemplo, las poblaciones en movimiento, migrantes, refugiados, o sea, a día de hoy son más de 80 millones de personas las que están desplazadas por la fuerza de su casa, ya sea dentro de un país o como refugiados en un país, en otro país diferente del suyo, ¿no? Y esto es un récord tristísimo que no se da desde la Segunda Guerra Mundial y esto sigue aumentando. Entonces, este es una nueva grupo de personas en una situación de vulnerabilidad extrema con movimientos migratorios y rutas migratorias súper peligrosas que arriesgan su vida pues, por hablar el Mediterráneo central para llegar a Europa. Entonces, la cosa va, lamentablemente, no podemos ser muy esperanzadores en este sentido, ¿no? La cosa va cada vez a peor, ¿no? Pero sí, así es. La verdad es que son datos demoledores si los piensas. Sí, volviendo a pues esto, el ejemplo, y eso, estoy hablando de las poblaciones en movimiento, inmigrantes que tienen que huir de un día para el otro para salvar su vida, o porque caen bombas en su casa, o porque temen por su vida, por el motivo que sea, ¿no? Y bueno, y una falta de acogimiento y de políticas de recepción que les ponga a ellos y a su dignidad como seres humanos en el centro, ¿no? Y que bueno, que también complica mucho, ¿no? Su situación, o sea, que no solo se tienen que ir de casa, sino que toda la travesía y todo el trayecto y lo que reciben cuando finalmente llegan a un sitio que creen seguro, y ahora mismo estoy pensando, por ejemplo, en las islas griegas, aquí en Europa, o sea, es que es aquí en Europa, no hay que irse tampoco tan lejos, pues eso, a mí es algo que es muy triste, que es muy trágico, ¿no? O sea, si pensamos que el Mediterráneo central se está convirtiendo en un cementerio y es muy doloroso, ¿no? Yo creo que como humanos nos pone en una situación de no estar de poder hacer las cosas mejor seguro, ¿no? Ejemplos como estos y bueno, seguir confiando e interviniendo por mejorar la situación por lo menos, ¿no? Por poner una tirita en toda esta sin razón, ¿no? Que a veces, sobre todo que deja a las personas en una situación de mucha dificultad para sobrevivir. Y entonces, ¿dónde quedan los derechos de estas personas que no tienen el acceso a la comida? Bueno, hay otras más cosas. Bueno, es que yo creo que es una falta, o sea, que el acceso a la comida yo metería en el paquete de acceso a la salud, acceso a la educación, o sea, es todo un paquete, o sea, es
personas, como podríamos ser cualquiera de nosotros, que o de un día para el otro o durante muchos años, pues yo estuve trabajando en el campo de refugiados de Dadaab, refugiados sobre todo somalíes, y lleva más de 30 años ese campo, o sea, ahí hay personas que solo conocen eso, pero hay otras que no, como puede ser el caso de gente que he conocido sirios y sirias, que de un día para el otro de tener una vida muy parecida a la nuestra aquí, tener que dejarlo todo o no tener ni colegio ni tal, pues eso, pasan a tener un mínimo básico para que su mayor reto es sobrevivir y conseguir un mínimo de alimento y un mínimo pues eso, de espacio para habitar, ¿no? Que también, no lo he dicho, pero también es muy importante, ¿no? Un mínimo espacio en el que poder vivir, y una letrina, una ducha, un baño, en fin. Como bien decíais antes, cosas que nosotros aquí las damos por hecho, muchísimos de nosotros, la gran mayoría tenemos esa suerte, mucha gente a la que no lo escuche, pero que para muchísimas otras personas es ya un logro en sí mismo, ¿no? Y ya para terminar, nos gustaría saber, porque creo que todas las personas que escuchen esto van a pensar otra vez ciertas cosas que, como decíamos, que dan por hecho, y que van a ver que de verdad no todo es Europa y no todo está tan bien como a lo mejor en España o en su casa a nivel de seguridades, y que Médicos Sin Fronteras realmente sois inspiradores, y que, como decía Miriam antes, es un gran objetivo el salvar vidas. Y nos gustaría que nos contases cómo pueden participar las personas que nos escuchen haciendo donaciones, o cuáles son los alimentos que soléis necesitar, o cómo se puede ayudar. Bueno, lo primero, que el primer paso, y eso es algo que yo creo que lo llevamos, que lo lleva, o sea, si tú quieres, el tema de la solidaridad, y no solo, y ahora hablo en general, siempre hay una manera, por poquito que a ti te parezca, todo contribuye y todo suma, ¿no? Sí que es verdad que Médicos Sin Fronteras, uno de los principios también básicos, como os he comentado antes, es la independencia. La independencia económica, por la que hemos apostado hace muchísimos años, y gracias a la que más del 97% de nuestros fondos son fondos privados, que nos dan socios, colaboradores, donantes, empresas, a raíz de iniciativas solidarias o donaciones económicas, ¿no? Y es lo que nos permite llegar, como llegamos, con esa agilidad y esa rapidez, como os he contado, a atender a las personas víctimas de las peores crisis humanitarias. Entonces, la manera más directa y más fácil, sin duda, va a ser esta, porque además nosotros tenemos también un control económico desde el dinero que entra hasta que eso se traduce en la vacuna que ponemos en República Centroafricana, en el proyecto de Cabo, por ejemplo. Y eso lo hacemos porque tenemos ya comprobado, ¿no?, que toda esa cadena de control del dinero y también de los suministros, con kits que preparamos para responder, centros de aprovisionamiento que están distribuidos en distintos países, no ya de Europa, pero en distintos países también a nivel mundial, hacen que la respuesta sea más rápida, ¿no?, que al final es lo que necesita la gente a la que queremos asistir, porque está en una situación de gran vulnerabilidad. Entonces, esa manera y esa forma de colaborar sería la más directa, y para quien nos estén escuchando, bueno, con entrar en la página msf.es hay una pestaña que se llama Colabora, ahí se desarrolla mucho más. Y quiero aprovechar también para decir, porque es que son más de 7 millones de personas en todo el mundo las que apoyan a Médicos Sin Fronteras, que se dice pronto. Y de hecho aquí en España es más de 500.000 de personas, más de 500.000. Es el país que más socios tiene de Médicos Sin Fronteras, ¿no?, de todas las secciones. Algo que también bueno, pues da muestra de la solidaridad intrínseca, ¿no?, que llevamos. Y quiero aprovechar desde aquí, ¿no?, para agradecer a todo el mundo que nos apoya y que nos sigue y que se inspira, como bien has dicho, o se indigna, porque también mucho de lo que hacemos nosotros tiene que ver con indignarte. Y bueno, agradecer el apoyo y el esfuerzo. Últimamente además hemos pasado una situación muy difícil, ¿no?, con la pandemia y demás, pues ha habido gente que ha seguido, ¿no?, aunque hayan tenido que bajar cuota o tal, pero ese compromiso y esa cadena de humanidad de la que he hablado al principio de la entrevista, pues es algo que es
es digno de agradecer y que hace también que cada día queramos hacer mejor nuestro trabajo y que ese compromiso y esa confianza lo sigamos traduciendo en, venga, no hay obstáculo sin fronteras, ¿no? No hay obstáculo que no vayamos a poder superar, ¿no? Así que a todos ellos, a todas ellas, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por estar hoy, por contarnos todo esto, por abrirnos los ojos de cierta manera y por ayudar, por todo tu recorrido ayudando a personas. Y para despedirnos, decir que vamos a dejar todos los enlaces al documento con el que hemos empezado, a Médicos Sin Fronteras y a la red Colabora en las notas del capítulo, y que a vosotros os pueden encontrar en cualquier red, hay correos, lo hemos comprobado, estáis en Twitter, en Instagram, en todas las redes para cualquier duda, y que a nosotras nos pueden seguir en Twitter, Hasta en la Sopa Podcast, y que nada, a ti agradecértelo y a los que nos escuchan, que de verdad que esperamos que a ellos también les hayas inspirado y que les haya gustado. Muchísimas gracias a vosotras y bueno, que ha sido un placer. Gracias a vosotras y a todos los oyentes. Hasta en la Sopa.